Próximo en Radio Isla 1320. Hoy en ¿Qué es la que hay? El jueves de Ciencia Boricua conversamos con un científico boricua que decidió hacerse abogado. ¿Por qué alguien tomaría esa decisión? Le voy a preguntar. El presidente de la UPI quiere quitar el College Board como requisito para entrada y con eso cambiar la trayectoria descendente de la matrícula en la universidad. Hablamos con Jorge Dávila de la politiquería nuestra de cada día y como siempre el resumen de las últimas 24 horas en Ucrania. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 1 de septiembre de 2022, agosto como que se tardó mucho, agosto tuvo como 77 días. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 190 de la guerra en Ucrania. Presidente de la UPR presenta su receta para aumentar el número de estudiantes en el sistema público de educación superior. ¿Será suficiente? En el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujer conversamos con científico boricua que cambió de carrera y ahora es abogado. ¡Guácala! Y con Jorge Dávila analizamos la politiquería nuestra de cada día. Y bueno, en una noticia inesperada, anoche, la representante estatal de Alaska, Mari Peltola, derrotó a la ex gobernadora de ese mismo estado y ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano, Sarah Palin, para sustituir al representante Don Young y convertirse en la congresista de Alaska. Alaska solamente tiene una representante del Congreso por su población. Y Don Young, muy conocido en Puerto Rico por ser el padrino de la estadidad por muchas décadas, del padrino de la estadidad para Puerto Rico, bueno, pues falleció a principios de este año, hace varios meses. Y es una elección que fue, si no me equivoco, el 15 de agosto. Lo que pasa es que el sistema de conteo de votos en Alaska es que se dice en inglés Ranked Choice Voting, que uno vota por su primera, su segunda y su tercera opción y toma mucho tiempo en contarse. No fue hasta anoche que se terminó la tabulación de los resultados. Y esta señora Mari Peltola derrota a Sarah Palin y se convierte en la primera congresista demócrata de ese estado en un montón de décadas. Obviamente, esto son buenas noticias para los demócratas, no hay por qué decir lo contrario, pero también mucho ojo de hacer llegar a conclusiones muy generales sobre qué efecto puede tener que los demócratas ganen en Alaska. Probablemente aquí los efectos, las causas de la victoria de esta candidata demócrata son más locales, más de Alaska. Sarah Palin pues no es una figura muy querida, tiene unos números muy malos en cuanto a su aprobación y probablemente pues no fue tanto un voto a favor de los demócratas, sino que fue más un voto en contra de Sarah Palin. Y hablando de Estados Unidos, esta noche el presidente Joe Biden ofrecerá un discurso en el estado de Filadelfia sobre los peligros de la democracia norteamericana y el peligro que representa el expresidente Donald Trump y su grupo que pues no quiere aceptar los resultados de las elecciones y que está cada día aumentando más la retórica de la violencia, los disturbios y la destrucción de la institucionalidad norteamericana para defender al líder corrupto y mentiroso llamado Donald Trump. Interesante, ¿no? Que el presidente Biden decida que en este momento que estamos por comenzar la recta final de la campaña de cara a las elecciones de medio término en noviembre, que el presidente Joe Biden decida dos cosas: visitar un estado donde hay una elección para el Senado, una elección muy importante,
Y adicional, que lo haga pues ahora, sobre este tema en particular, no sobre logros demócratas, no sobre los préstamos estudiantiles, no sobre cualquier otra circunstancia, sino que específicamente esté buscando este asunto. Sobre estas dos noticias vamos a hablar mañana, como siempre, en el mejor panel. Y en noticias locales continuaron hoy las vistas sobre los diversos proyectos que buscan o restringir o facilitar el acceso a que las mujeres en Puerto Rico terminen su embarazo. Las vistas se están llevando en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes y hoy testificó el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, quien reiteró la posición del gobierno de Puerto Rico de proteger el derecho a una mujer. Leo directamente de una de las notas del día de hoy el vocero, advirtiendo que el legislarse para prohibir el aborto podría ser el comienzo de la eliminación de otros derechos de las mujeres. El secretario de Justicia, Domingo Emanueli Hernández, rechazó hoy 4 de las 5 medidas que tiene ante su consideración la Cámara de Representantes sobre el aborto. Tenemos que dejar a un lado cualquier preferencia ideológica o religiosa que uno tenga, porque es que estamos hablando de algo tan grande que podría abrir la puerta a que hoy se vaya el derecho de la mujer a abortar y mañana van a entrar en consideración otros temas que se han ido adelantando, que se han adelantado en la sociedad, dijo en vista pública ante la Cámara de Representantes. No queda más que felicitar al secretario de Justicia, Domingo Emanueli, y al gobierno de Pedro Pierluisi, porque probablemente la posición políticamente más fácil en Puerto Rico es irse en contra del aborto, hacer un poquito de pandering a estos grupos de derecha. Pues no, está defendiendo esta posición, que es la posición correcta, aunque quizás en las encuestas no salga tan favorecida. Así que qué bueno, veremos cómo se sigue desarrollando este tema. Y bueno, vamos rápido a qué ha pasado en Ucrania en las últimas 24 horas. Ha pasado mucho, pero no se sabe tanto. Como saben, en algún momento de entre domingo y lunes, el ejército ucraniano comenzó una contraofensiva en el sur de Ucrania, específicamente en dirección a la ciudad de Gerson. Esta contraofensiva había sido anunciada por muchas semanas y meses, pero empezó oficialmente el lunes, y desde que comenzó el gobierno ucraniano había dicho que iban a tener un embargo de noticias, un embargo, no un blackout, básicamente que no iban a dar ningún tipo de noticias para no pues arriesgar la vida de las tropas y los movimientos del ejército ucraniano. Y estamos pues en plena niebla de guerra en cuanto a esta ofensiva en el sur. Hay un montón de propaganda de parte y parte, exageraciones de parte y parte en las redes sociales, en las cuentas de Twitter que yo sigo, tanto ucranianas como rusas. Pero lo que hay es muy poca constatación con evidencia geográfica, con evidencia con coordenadas, que es como se ha ido desarrollando esta guerra, que uno puede ver los ataques, los movimientos de tropas y después te ponen las coordenadas exactamente donde están viendo y te lo y te lo validan con fotos de satélite, etcétera. Pues ni siquiera ni Rusia ni Ucrania están dando detalles de los movimientos. Anoche tarde, cuando me acostaba a dormir luego de la medianoche, el ejército ruso había anunciado que habían destruido, que habían acabado con 300 tropas ucranianas en la ofensiva, pero a esta hora, ya casi 20 horas más tarde, todavía no han presentado fotos, evidencia de ningún tipo de que compruebe eso. También habían dicho que Ucrania había hecho un ataque con paracaidistas, que Marines, paratroopers ucranianos habían intentado tomar la planta nuclear de Zaporizhia, que ha sido eje de controversia las últimas semanas y que habían sido también repelidos por el ejército ruso, pero tampoco hay ningún tipo de evidencia de que eso ocurra, y por lo menos que yo sepa hasta ahora, Ucrania no ha hecho nunca un ataque con paracaidistas en los 6 meses y pico que llevamos de guerra. Así que al final del día lo que hay es mucha niebla de guerra, y tendremos que seguir esperando para conocer el resultado. Por otro lado, también hoy, como saben, el ex premier, el último la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que falleció esta semana. Bueno, pues hoy el gobierno ruso anunció que le darán un funeral como jefe de Estado, pero a la misma vez Vladimir Putin anunció que no asistirá
al funeral de Gorbachev. Ha sido interesante leer las perspectivas y sobre el legado de Gorbachev, y estaba algunas cuentas tuiteras rusas decían que o sea, que uno puede medir cuán lejos uno vive de Rusia versus cuánto te gusta Gorbachev, que aparentemente mientras más lejos uno está de Rusia, mejor te cae Gorbachev, mientras más cerca estás de Rusia, peor te cae. La realidad es que Vladimir Putin vive en un mundo donde él fantasea sobre lo que fue la Unión Soviética y lo que él entiende que fue el último momento de gloria de Rusia, y en gran medida sus 20 y pico de años al mando de ese país han sido para tratar de restablecer la Unión Soviética, no en su ideología comunista, pero sí en su ideología imperialista, en sus círculos y sus esferas de influencia en Europa, en Asia, etcétera, etcétera. Y pues Gorbachev fue la persona que acabó la Unión Soviética. Algunos dicen que a propósito, otros dicen que no a propósito, pero la realidad es que fue el último, y si no fuera por la perestroika y sus políticas, pues quizás no hubiera terminado la Unión Soviética como colapsó en esa década de los 90. No estoy diciendo que existiría hoy, pero probablemente la historia sería muy diferente. Veremos cómo se desarrolla, pero como les dije, Putin no va a ir al funeral. Entonces, en noticias curiosas, ¿ustedes saben cuál es como la principal causa de muerte en Rusia? No son los accidentes de tránsito, no es el COVID, no es el envenenamiento de alcohol, no, es que la gente se cae de las ventanas. Y hoy se anunció que el presidente de la compañía Gazprom, que es la segunda compañía de petróleo más grande de Rusia, y que es una compañía privada entre comillas, realmente nada es privado en Rusia, pero bueno. Ravil Magnanov, el chairman de Lukoil, se murió porque se cayó de una ventana del Hospital Central de Moscú. Y bueno, parece que hay una epidemia. Le voy a tener que preguntar a Mónica si ya esto lo declararon epidemia o pandemia global, pero hay una epidemia de una enfermedad de caerse por las ventanas en Rusia. Miren todas las personas que se han caído y han muerto por asociados a la industria del petróleo en Rusia, casi todos se han caído también por ventanas. Esto es en este año. El millonario de Novatek, Sergei Protosenja, fue encontrado muerto junto a su esposa e hija en su villa española en abril. Un vicepresidente del banco Gazprom Bank, que es un banco relacionado a los intereses del petróleo en Rusia, Vladislav Ayayev, fue encontrado muerto junto a su esposa e hija en su apartamento en Moscú, en abril también. En mayo, el ex magnate de Lukoil, Alexander Subotón, murió de un ataque al corazón, supuestamente luego de que había buscado un tratamiento alternativo de un chamán. Y ahora este señor Maganov se cayó de una escalera. ¡Qué curioso! Vamos a seguir hablando de la guerra de Ucrania la semana que viene. Quiero hablar rapidito de este asunto. La portada del vocero de hoy sobre la propuesta que está haciendo el presidente de la UPR, Ferrao, para que se elimine el requisito del College Board para las admisiones a la Universidad de Puerto Rico, y con eso pues cambiar la tendencia de que la universidad ha perdido el 33% de su matrícula desde el 2010 para acá. Primero, no estoy necesariamente en contra de que el College Board no se utilice como indicador para acceder a la Universidad de Puerto Rico. Esa medida que Ferrao anuncia hoy, que no es final, eso yo entiendo que hay que ir a la Junta y tienen que pasar unos procesos de gobierno interno a la Junta de Síndicos, no a la Junta de Control Fiscal, y otros procesos de gobierno interno de la UPI. Pero eso que anuncia Ferrao no es exclusivo de la UPI. Son un montón de universidades ya que han decidido no utilizar el SAT o otros tipos de exámenes diagnósticos para entrar a la universidad. Y dentro de todo, realmente esos exámenes pues no necesariamente miden conocimiento o capacidad. Y en síntesis, no me opongo de salida a que esta sea una de las decisiones. Lo que sí es que me parece que esa no creo que sea una solución para atender el problema de la baja de matrícula, por varias razones. Primero, porque aquí hay una realidad demográfica. Puerto Rico tiene muchísimos menos estudiantes universitarios que antes, porque han nacido muchísimos menos niños en los últimos 25 años. Y de hecho, cuando vamos los números de la reducción de población en Puerto Rico,
En la mayoría de los cohortes de edad, sobre todo en los 40 años para arriba, la población en Puerto Rico se ha mantenido más o menos igual que en los últimos 20 años. Donde se ha visto una reducción marcadísima en la población de Puerto Rico es en los menores de 18 años, que decenio tras decenio, censo tras censo, baja el número de personas. Y si hay menos niños, hay menos jóvenes, hay menos adolescentes, van a haber menos universitarios. Es aritmética sencilla. Y la Universidad de Puerto Rico, una institución valiosísima, la cual yo soy exalumno tanto de bachillerato como de derecho, hace muchas cosas buenas, pero no se puede inventar más humanos, no se puede inventar más jóvenes en Puerto Rico. Y no sé si esta solución que está, o esta idea que está proponiendo el nuevo presidente, atiende la raíz del asunto. Yo quisiera ver mucho más proactividad, yo quisiera ver mucha más creatividad en la forma y manera en que la universidad atrae nuevos estudiantes, y eso realmente no ocurre. Y en Twitter hoy habían distintos temas y se hablaba por qué la Universidad de Puerto Rico no se anuncia, no solo en Puerto Rico. La UPI no se anuncia en Puerto Rico, y ustedes que escuchan radio escuchan a todas las demás universidades anunciándose. La UPI no se anuncia en Puerto Rico, pero la UPI se pudiera anunciar entre la diáspora, se pudiera anunciar en Estados Unidos, se pudiera anunciar entre los hispanos en Estados Unidos, y se pudiera anunciar también en Latinoamérica como una universidad muy barata, de excelente educación, en español, y que tú te gradúas y puedes solicitar las licencias o las reválidas de prácticamente todas las profesiones de los Estados Unidos. Y en 100 y pico años de existencia de la Universidad de Puerto Rico, nadie nunca ha pensado en esa oportunidad. Y adicional, hay programas específicos que ofrece la Universidad de Puerto Rico que son súper competitivos en cuanto a precio, y que no sufren en cuanto a calidad cuando se comparan con universidades de Estados Unidos, y que tampoco se les da publicidad. Y de hecho, en la conversación esta mañana, un usuario de Twitter que se llama Super Biombo, no sé quién es, escribió que en su programa de maestría en negocio, el MBA, como se le dice en inglés, la UPR está haciendo el esfuerzo de que entren estudiantes extranjeros, y este usuario de Twitter, Super Biombo, parece que está matriculado en el programa, y dice que el director del programa dijo en clase ayer que el 60% de los estudiantes del MBA en línea son extranjeros, y que su razón principal para solicitar según estudios había sido la diferencia en costo con programas similares. ¡Qué bueno! Pero más allá de una idea, aquí no hay una bala mágica que vaya a salvar a la UPI. Aquí hay que hacer muchas cosas a la vez, y lo que hace falta realmente es ganas de trabajar, creatividad, institucionalidad y continuidad en el trabajo, para que no, con el cambia, y obviamente esta década para la UPI ha sido terrible, sobre todo bajo los gobiernos del Partido No Progresista. Acá hemos tenido creo que 3 presidentes en 5 años, pero sin continuidad y sin medición de resultados no vamos a tener ningún tipo de éxito. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Bueno, como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia boricua junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia PR, doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica? ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Y tú, cuéntame, ¿con quién vamos a hablar hoy? Oye, y veo que tienes un invitado especial ahí en el sofá, aquí uniéndose al programa. Sí, esa es mi perrita Pati, a los que están viendo, esa es mi Saludos. perrita Pati, de las calles de Puerto Rico. Muy bien. Pues mira, hoy nuestro invitado es un doctor y pronto licenciado, el doctor Reinaldo Franqui Machín. Él es científico, tiene un doctorado en biología del cáncer, y recientemente, como si fuera poco, se graduó de abogado. ¿Pero por qué? Ok, perdón. Bueno, ahora nos va a contar. Sobrevivió a la reválida de Washington DC, aunque todavía está esperando los resultados, pero yo espero que lo pase. Además de eso, Rey fue editor ejecutivo del Howard Law Journal, ¿no? Que es la revista jurídica de la Escuela de Leyes de Howard University, y es agente de patentes. Y Reinaldo ha sido aliado de Ciencia Puerto Rico por ya unos años y participó de uno de nuestros programas que se llama La Academia y el Ciencia, así es que bien contenta de que esté con nosotros hoy. Bueno, pues bienvenido, doctor licenciado Reinaldo Franqui Machín. ¿Y qué es la que hay? Saludos, licenciado ya mismo, ¿verdad? Toco madera. Okay. Un placer candidato a licenciado, tranquilo que no te voy a chotear con el comité de reputación. Bueno, cuéntanos, como siempre hacemos este segmento, hablando un poco de ti, dónde te criaste, qué y dónde estudiaste, y en tu caso, ¿por qué estudiar leyes? Bueno, eso me lo dices después. ¿Dónde te criaste, qué y dónde estudiaste?
Pues mira, nací en Humacao, allá para 1989 con los dinosaurios. Estudié en escuela privada, escuela pública, terminé graduándome en Las Piedras, la escuela de la Florencia García. Excelentes 3 maestros de allá, muy bien, ahí directito, me fui para el bachillerato en Humacao, donde estudié microbiología con excelentes profesores. Tuve oportunidad de hacer investigación, ¿verdad? De conseguir becas, ser parte del programa McNair, que es un programa que, ¿verdad?, ayuda a entrenar a estudiantes para esto de ser científicos en el futuro. Y después de ahí me gradué en el 2012 y de todos lados del país me fui para Iowa, allá donde, en el medio de la nada, pero hay gente buena. Hice investigación del cáncer, ¿verdad? Me enfoqué en sobrellevar los mecanismos a resistencia a quimioterapia, ¿verdad? Porque con los años muchos cánceres se vuelven resistentes a la quimioterapia, ¿verdad? Pues como que mi investigación se basó en esto de buscar maneras de sobrellevar esa resistencia. Y bueno, pues así fue que entré a la ciencia. No diría que fue de casualidad, ¿verdad? Siempre fue bien nerdo con la ciencia, pero fue una experiencia personal lo que me llevó a querer saber más del cáncer, ¿verdad? Mi mamá, pues que padeció de un tumor cerebral, ¿verdad? Y cuando esas cosas tocan la familia a uno, ¿verdad? Salen muchísimas preguntas, ¿verdad? Y pues hice saber todo lo que tenía que ver con tumores y con cáncer después de esa experiencia. Entonces, después de hacer un doctorado, tú dijiste, ¿por qué no voy a seguir estudiando? Y entonces te fuiste a convertirte en abogado, a ser un Juris Doctor. Cuéntanos un poquito qué te motivó después de estar, 5 o 6 años haciendo un PhD, de decir, voy a estudiar 3 años más leyes. Pues mira, es excelente pregunta, me la hacen mucho y la entiendo porque mucha gente me decía, ¿tú estás loco? Y otros me dijeron, qué brutal. ¿Verdad? Pero yo creo que ¿verdad? Como conté que la razón por la que yo quise estudiar el doctorado y enfocarme en el cáncer fue como que una experiencia bien personal. Yo no estaba pensando en carrera ni nada, yo estaba pensando, yo quiero saber todo lo que hay para saber de cáncer, ¿verdad? Claro. Y me tiré de pecho. Entonces, ¿qué pasa? Después de que uno pasa 2 o 3 años estudiando un doctorado, uno pasa los exámenes comprensivos, los qualifiers, que te convierte en lo que se llama un candidato doctoral, y ya terminaste de hacer las rotaciones, acabaste las clases, te queda más que hacer investigación. Tú estás tranquilito, ¿verdad? Metiéndole horas fuertes al laboratorio y te da un poquito más de tiempo de reflexionar. Y, ¿verdad? Y como que me di cuenta, que esto es lo que me ofrece academia, chévere, lo que podría hacer la industria privada, ya tengo una buena idea, pero ya que estoy, ¿verdad? Un poquito más, 2 o 3 añitos más, ¿verdad? Uno empieza a pensar un poquito más allá. Pensé como que, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué más podría hacer? Y mira, literal cogí el teléfono, busqué números de personas en la universidad de allá donde estaba en Iowa, en Puerto Rico también, que tenían background en ciencia, pero que estaban fuera del laboratorio, por curioso. Y terminé teniendo muchas conversaciones con abogados con trasfondo en ciencia, y empezaron como que tocamos el tema de las patentes y regulaciones y demás, y como que, esto está chulo, está interesante. Y de pura casualidad, cuando yo estaba en esa búsqueda de networking, que usé mucho LinkedIn y todas estas plataformas, me enteré de esta batalla legal de una patente de CRISPR, que CRISPR es una de las tecnologías más brutales de editar el DNA ahora mismo. Y pues como, ¿verdad? La científica que lo inventó está en una batalla en las cortes con otra universidad, otra compañía, ¿verdad? Y entonces como que empiezan todas estas preguntas yo sé lo que es el CRISPR, yo he trabajado con eso en el laboratorio, pero qué rayo, ¿verdad? Que es una patente. Eso lamentablemente, ¿verdad? No se discute mucho entre científicos y es una pena porque es un tema la ciencia es un campo bien de innovación, ¿verdad? Y las patentes tienen mucho que ver con eso. Pues entonces empiezo a tener conversaciones con profesores de abogacía sobre patentes, mira, y poco a poco fue que en el 2016 dije, yo quiero, a mitad de mi programa doctoral de 6 años dije, yo creo que quiero ser abogado. y me tomó un par de añitos alinear las fichas, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Porque hay que prepararse financieramente, claro. Hay que salir bien, no era como que, quiero ser abogado y déjame hacer una porquería, ¿verdad? No, ¿sabes? Yo quería irme con ¿verdad? Con toda mi reputación como científico también, y pues me fajé bastante, atrasé mi graduación 1 año de PhD para poder entonces estudiar tranquilo para el LSAT, que es el examen de admisión de Derecho,
y hice eso y pues poquito a poco alineé las fichas y en el 2018 me gradué. Iba a empezar ahí mismito, el 2018, a estudiar Derecho y 2 semanas antes de empezar las clases dije, espérate, yo necesito un breakcito. Y me di un break de 1 año y di tutoría por 1 año y estudié y me certifiqué para ser agente de patentes antes de empezar law school. Y así entonces fue que me seguía adentrando más y más al campo de las patentes, inclusive antes de entrar a Derecho. Mira, yo te tengo que decir que tu historia me suena bastante familiar. Uno de mis mejores amigos que ha estado aquí en este segmento en el Jueves de Ciencia Boricua, el doctor Gabriel Lázaro Muñoz, él terminó su PhD en neurociencia y dijo que no, después de culminar, que no quería pasar el resto de su vida en un laboratorio y se fue a estudiar leyes y ahora trabaja como bioético en la Universidad de Harvard. Yo sé que mezcló esos 2 mundos, esos mundos de la ciencia y el derecho, y me parece que si tu espacio es en las patentes, ahí hay mucho negocio, mucha oportunidad y creo que tienes la actitud correcta y obviamente también tienes la aptitud para ser exitoso en ese campo. Lo que único que me da pena es que ya nos hemos quedado sin tiempo. Esto voló, Frankie. Yo creo que tenemos que, Mónica, volver a traerlo pronto para que nos hable un poco de su blog y nos hable un poco de qué oportunidades hay allá afuera para quien se quiera adentrar en el mundo de las patentes. Así que, doctor Frankie Manchin, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, aquí a las órdenes siempre. Mónica, Ciencia Puerto Rico sigue buscando personas que ayuden en el programa de Semillas de Triunfo. Cuéntanos de qué se trata. Eso es correcto. Estamos buscando a mujeres, ya sean puertorriqueñas o latinas, que hablen español, que estén interesadas en servir de mentoras para niñas de 7º a 9º grado que participan en nuestro programa Semillas de Triunfo, que es este programa, ¿no?, para niñas que están interesadas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todavía necesitamos más, ya sean estudiantes que están a niveles avanzados universitarios, estudiantes graduadas, profesionales, en disciplinas de STEM, en cualquier industria, academia, gobierno, sin fines de lucro, lo que sea, que estén interesadas en apoyar el desarrollo de estas niñas, ¿no?, y su participación en el programa. No tienen que estar en Puerto Rico, así es que aquellas personas que nos escuchan fuera, que nos escuchan el podcast, también pueden participar. Van a encontrar la información en las redes sociales de Ciencia Puerto Rico. También lo voy a compartir por Twitter para que encuentren toda la información de cómo pueden voluntariarse estas mujeres que están interesadas en apoyar la próxima generación de borinqueñas. Así que si usted es una mujer del campo de la ciencia, la tecnología, ingeniería, la matemática, que se inspira con este segmento todos los jueves, pues sea parte y únase a Semillas de Triunfo. Más información en las redes sociales de Ciencia Puerto Rico. Descarga Política con Jorge Dávila. Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día con el analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge. Saludos, te tengo que admitir que te estaba echando de menos. Sí, yo sé, no llores. Yo también te eché de menos, pero no hay problema, estamos aquí. Y tú sabes que lo mejor que el lunes también lo tienes libre, así que no te vuelvo a ver después hasta el jueves que viene. Pero bueno, vamos a cosas menos importantes que el amor que nos tenemos tú y yo. Siguen pasando muchas cosas en el Tribunal Federal, Jorge. El martes, sí, un prolífico contratista con sobre 40 millones en contratos con municipios como Bayamón, Toabaja y Cataño, se declaró culpable de sobornar al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, con un reloj Rolex valorado en $33,000. Este caso es otra secuela más de los casos presentados por los federales contra múltiples alcaldes, exalcaldes, ayudantes y contratistas relacionados a Elcano Delgado. ¿Tú crees que esto sigue sorprendiendo, Jorge, o ya el país está curado de espanto? Bueno, la pregunta es, ¿a cuánto va a tirar al medio Elcano? Esa es la pregunta, ¿no? Tiene que estar, obviamente, en estos casos, cuando tú decides cooperar, tienes que cooperar en todo lo que te pidan, ¿verdad? No necesariamente única y exclusivamente en el caso que originalmente llevó a tu arresto, sino en cualquier otro asunto que tú hayas mediado. Así que la pregunta es, ¿cuánta gente más ¿verdad? se sometió a las exigencias de soborno de Cano?
y eso lo veremos en el camino. Lo que sí es parte del problema, Luis, aquí estamos acostumbrados, y ocurre en el gobierno municipal y ocurre en los municipios, en tratar de concentrar la mayor parte de los contratos en una o dos compañías, como si en Puerto Rico no existieran más compañías cualificadas. Y obviamente, a medida que que estas compañías, ¿verdad? Escogidas, quote unquote, continúan llevándose contratos, pues al final del día van a tener ventaja en cualquier subasta, porque por volumen van a poder ofrecer mejores precios. O sea, si tienes una compañía que tiene contratos en Cataño, en Bayamón, pues mira, cuando vaya una subasta en Toa Baja, por decir un ejemplo, pues va a tener mejores precios porque ya tiene el equipo, la movilización. Claro. Así que obviamente se convierte en un círculo vicioso. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En no caer aquí en guilty by association, ¿no? El hecho de que haya ofrecido un reloj Rolex Arcano no quiere decir que la subasta que se llevó en Bayamón y en Toa Baja no hayan ¿verdad? Estado dentro de la ley, dentro de los marcos de la ley. Pero es esta mala costumbre que tenemos de amasar la riqueza en uno o dos o tres escogidos y no hay forma de entrar. O sea, una vez está ahí se perpetúa. Y eso, ¿verdad? ¿Cómo tú cambiar eso, verdad? Pues es complicado, ¿no? Ahora, desde el lado del contratista, si es tan bueno para llevarse todos los contratos que se llevó, ¿por qué entonces tiene que ofrecer un reloj a Cano para llevarse el contrato de Cataño? Claro. ¿O por qué si se lo pidió Cano, o por qué si se lo pidió el Cano, se lo dio? Si él sabe que compitiendo en buena lid en otros municipios se ha llevado la subasta. Esa es la pregunta. Y en eso yo creo que tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Si queremos parar esto de la corrupción, ¿verdad? Porque hay corrupción que mete gente presa y hay corrupción moral que no mete gente presa, pero que está mal igual. ¿Cómo cambiamos eso? Pues yo creo que aquí va a haber que tener un esfuerzo conjunto del Ejecutivo, el Legislativo, los municipios, a ver cómo controlamos esto y repartimos el bizcocho entre más. Eso es bueno porque hay más compañías, se crean más empleos y se evita este tipo de situación que ha ocurrido en Cataño. Y de hecho, parte de la preocupación aquí es que no solo es el soborno, Jorge, es que según el esquema del alquiler de la guagua Cadillac que usaba el Cano como guagua oficial, es que eso fue una subasta informal de esas que hay que presentar 3 cotizaciones, y de lo que sabemos por lo que ha escrito la prensa, no necesariamente porque surge de la declaración de culpabilidad, es que las 3 cotizaciones que se presentaron para la subasta de la Cadillac las presentaron compañías que controlaba el propio Bow Santiago. Y mi pregunta es si eso es modus operandi, porque si ese es el modus operandi de esa empresa, pues ¿qué rayos importa que se haya ganado 300 subastas? Porque si eran 300 subastas donde él controlaba a todos los licitadores, pues las subastas son de embuste, son subastas simuladas con un resultado ya predeterminado, ¿no? Y te pregunto, porque de sus 40 millones, la inmensa mayoría son contratos con el municipio de Bayamón. ¿Habrá preocupación en esa ciudad con este nuevo caso? Bueno, mira, primero que nada, déjame comentarte algo de lo que mencionaste. En los RFPs o subastas, ¿verdad? Que yo, cuando fui jefe de agencia de mi tía, se pone una condición que en el momento que se detecte que tú estás representando más de una compañía o tienes algún interés en otra compañía, te descualificas tú como compañía y la otra compañía que representa. Se eliminan las dos. Correcto. De golpe y porrazo. En papel, si se detectó, según la ley. Si se detectó después, bueno, pues, exacto. Imagino que hay truco. En cuanto a lo de Bayamón, mira, pues, ¿qué te puedo decir? Lo que te mencioné ahorita, no podemos caer en esto de guilty by association, pero obviamente pone una lupa en el municipio de Bayamón por la cantidad de contratos y la cantidad de años que lleva este señor operando allí. Y fíjate que no estamos hablando de un servicio esencial, ¿verdad? Y no sé cuáles son los contratos de Bayamón,
pero entiendo que el de Cataño y el de Toa Baja era para ornato. Él empezó con contratos de ornato, áreas verdes, poda de árboles, ese tipo de trabajo, y de ahí luego brincó a vehículos, material de construcción, ese alquiler de maquinaria pesada, esa área. Por eso. Y eso es lo que está mal. Y desde mi punto de vista está mal. Porque zapatero a tus zapatos. Si tu expertise es ornato, pues quédate en ornato y deja que participen los que son expertos en construcción en la construcción. Pero si obviamente tú puedes anticipar que por una relación de negocios que has establecido por años, tú te puedes meter en otras cosas y vas a resultar favorecido, pues entonces empiezas a ampliar tu gama de servicios. Y no necesariamente quiere decir que vayas a ser el mejor en lo otro. A lo mejor eres el mejor en ornato, pero cuando entras en construcción, si ese no era tu expertise, y un poco eso fue lo que pasó con Oscar Santamaría. Oscar Santamaría, te rendía unos servicios legales y de pronto vio que había un break en el área de basura y de la nada montó una compañía, una persona que jamás había bregado con ese tipo de cosas. Y en eso, ¿verdad? Y yo creo que es cuestión de ser un poquito más aguzado a la hora de evaluar propuestas. Y lo otro que muchas veces, Luis, no son subastas, son subastas informales que lo que hacen es una invitación, o son los famosos RFPs o RFQs, donde no necesariamente el mejor precio es el que se lleva, hay otras consideraciones, ¿no? Y ese es ¿verdad? La flexibilidad que te dan los RFQ y RFP, pero se presta para otras cosas también. Pues cuando es subasta, que es sellado y tú abres los sobres, pues ese es el precio y el mejor postor se lo llevó. Así que yo creo que hay que hacer un examen aquí de todos los procesos de subasta, de RFP, de RFQs, ética o el contralor, dar unos seminarios a las personas, ¿verdad?, que trabajan en juntas en los municipios y en las agencias, aunque ahora la mayor parte de las agencias creo que están a través de ASG, que más allá que el alcance del proyecto, el precio del proyecto, hagas un background check de la compañía. Y esto de darle un contrato a una compañía, y voy al caso de Oscar Santamaría, que tú de pronto montaste una compañía de basura y a los 2 meses te estés llevando un contrato, a los 3 meses, multimillonario, sin haber tenido ningún tipo de expertise en esto. Mira, eso no debe ser el punto. Y debe ser el examen de los procesos de subasta más allá que mirar meramente el precio y el alcance del proyecto. Hay que hacer un background check de la compañía, porque esto se está dando muy a menudo. O que compañías que cuando ganan una administración de pronto montan una compañía y son expertos en yo no sé qué servicio. Y lo otro, compañías que han estado acostumbrados por muchos años a dar un servicio, de pronto entran a dar otro tipo de servicio y se empiezan a llevar contratos en los mismos municipios. Y parte de lo difícil de este tipo de corrupción, Jorge, es que background check o no, es muy difícil detectarlo, porque si ya la mala intención viene y se corren los procesos, que son procesos engorrosos y son procesos públicos y son procesos que se pueden impugnar en los tribunales de cuando una de las partes no agraciada, etcétera. Pero a pesar de todo esos procedimientos, son muy difíciles de detectar, por no decir casi imposibles si hay jugadores de mala fe. Y al final del día no hay solución. No hay solución fácil. Y un poco, pues, esa es la gran tragedia de la corrupción, que es un crimen que existe en el corazón y en la conciencia de las personas, que se atreven, se la juegan fría hasta que, pues, claro, hasta que pasan las cosas que pasan. Y lo otro que hay que tener cuidado es, ¿verdad?, que en poner procesos bien rigurosos, no caigamos en la famosa burocracia, que entonces detiene todo. O sea, cómo buscar ese balance, ¿verdad?, de ser riguroso en el análisis de las propuestas. Pero muchas veces, inclusive a la hora inclusive de someter la propuesta, puedes poner, o sea, cuando tú como entidad vas a hacer un RFP, tú puedes poner las condiciones y las cláusulas que te dé la gana. Y una de las cláusulas debería ser: compañía que lleve menos de tanto tiempo formada, pues aquí no va a participar.
Eso es una buena opción, pero mira, esta compañía llevaba 15 años, así que imagínate. Ese es el problema, bueno, que no hay una solución, 15, no hay una solución mágica. Pero 15 años dando un servicio, pero claro. Hablábamos ahorita que después entro en otro tipo de servicio. Así. Eso es así. Bueno, vamos a ir a la pausa, Jorge. Cuando regresemos vamos a hablar de un tema que casi nadie está hablando. Es que el viernes pasado el PPD se reunió y damos Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Y bueno, hablemos un ratito del Partido Popular Democrático, que el viernes pasado reunió a su junta de gobierno y nadie se enteró. La noticia y lo que allí pasó tuvo muy poca repercusión. De hecho, ni siquiera he tocado el tema en el programa de esta semana, así que pues quiero aprovechar que estoy con Jorge y hablemos un ratito de esto. En lo que aparenta haber sido una reunión caldeada de varias horas con enfrentamientos entre el potencial aspirante a la presidencia del PPD y a la gobernación, el representante Jesús Madel Ortiz, y el comisionado electoral alterno del partido, el ex representante Jorge Colbert. El PPD decidió finalmente celebrar una elección abierta para renovar la presidencia del partido y la junta de gobierno en febrero del 2023. ¿Buena esa fecha o simplemente están pateando la lata en el PPD, Jorge? Bueno, yo creo que es evidente de que el liderato de José Luis Dalmau está muy débil y obviamente, ¿verdad? Al Partido Popular le conviene que lo más pronto posible se abra un proceso ¿verdad? De escoger un presidente. Oye, y capaz que vuelve y sale él, ¿verdad? Todo depende de quiénes estén dispuestos a enfrentarlo. Seguro. Pero yo creo que aquí hay un problema serio, porque en lugar de estar reorganizando, igual que lo ha hecho el PNP, que aprovechó este año, que es lo que ocurre típicamente en el segundo año después de una elección, tú comienzas a reorganizar, a escoger los presidentes municipales para tener tu estructura política ya ready, ¿verdad? Cuando empieza el tercer año. Y ahí pues ya se empiezan a escoger entonces las presidencias, si está en juego la presidencia, la vicepresidencia. Pero esa reorganización de la base, de la estructura política, pues mientras esté el tiroteo de ¿verdad? Tómame la pajita y quién es el verdadero líder del Partido Popular en este momento, esa reorganización no se está dando. Así que ya del saque tienes una desventaja contra un partido no progresista que sí ha utilizado este año para reorganizar aquellos municipios donde no salieron electos alcaldes PNP. Ya entras en desventaja al tercer año del ciclo eleccionario y pues continuará la pelea hasta que escoja un presidente y vamos a ver si después que coge ese presidente lo escogen por consenso o con el suficiente respaldo para que no siga enfrentando los mismos problemas que ha enfrentado José Luis Dalmau desde el día número uno, que es que mucha gente sencillamente ha cuestionado su liderato y le están poniendo piedras en el camino desde el día número uno y no lo han dejado trabajar. Yo coincido plenamente con tu análisis y le añado también que hay algo realmente, es evidente que cuando se presentó el plan original de que se hiciera en agosto la elección, eso se lo inventaron. Eso se lo sacaron de la manga. Eso fue un bajo la manga production que no había ningún tipo de preparación y no había ningún tipo de capacidad. Y al tener que mover la fecha para febrero, lo que están admitiendo eso mismo, que faltaba la capacidad para el partido organizar una elección importante y una elección como la que querían hacer, que era a nivel isla, que votara todo el mundo. Y pues todos son malas noticias, porque es lo que tú dices, es menos tiempo para que hacer el trabajo. Quien sea que salga electo presidente del Partido Popular, en vez de tener 2 años completos de cara a las próximas elecciones, va a tener año y medio. Le va a tomar de nuevo, en vez de poder empezar en agosto, septiembre, el trabajo como nuevo presidente, ahora lo empezará en marzo. Y lo va a tener que empezar con una junta de gobierno nueva, con un presidente de la juventud nueva, con una presidenta de las mujeres populares nueva. Y bueno, pues las cosas, mientras eso ocurre, el tiempo está pasando. Y por cierto, tú hablas del PNP, que tienes razón, ya está a punto de terminar su reorganización, pero te invito a que busques en las redes sociales la reorganización de Proyecto Dignidad y que tú veas
las reuniones que están dando en todo Puerto Rico y la cantidad de gente que está yendo a esas reuniones. Así que no es solo el PNP aquí, la realidad política cambió, aquí son todos los partidos y tengo que decirlo con dolor en el alma, el partido que parece que menos está haciendo es el Partido Popular Democrático. Y te pregunto también, porque otra de las decisiones de la Junta fue descartar la consulta que había propuesto el presidente del PPD entre el Estado Libre Asociado, yo hago lo que me da la gana, como lo hemos catalogado aquí, y la libre asociación. ¿Qué pasó aquí, Jorge? ¿Por qué derrotaron este plebiscito popular? Bueno, aquí pudiéramos especular y terminando la discusión anterior, las reorganizaciones se hacen de abajo para arriba. Esto es una estructura piramidal y si tú no tienes una buena zapata, cuando llegas con el presidente no tienes estructura y no importa quién sea el presidente, no puedes hacer el trabajo. Punto y se acabó. ¿Verdad? Así que, ¿verdad? Un consejito ahí para los populares. Pero en cuanto al estatus, mira, el Partido Popular se ha caracterizado por tratar de evitar la discusión del estatus. Y se les ha complicado a medida que fueron cambiando de ser un partido de centro a un partido donde por lo menos a nivel de liderato y posiblemente no en sintonía con su base, se comenzó a convertir en un partido de izquierda. Así que el estatus, ¿verdad?, que era fácil defender, me acuerdo de campañas aquellas como lo mejor de los mundos y otro tipo de campañas donde podían recoger votos de todos lados, pues eso se les empezó a complicar. Así que el estatus que tanto evitaron por muchos años y décadas, traer a la discusión pública que no era lo más importante, que había otros asuntos más apremiantes, eso es lo que va a decidir el futuro del Partido Popular. ¿Por qué decidieron no hacerlo? Bueno, pues yo te compro la teoría del tema de la presidencia, no estaban preparados, no fue consultado con el resto de la Junta de Gobierno. Y ahora añádele que salió un senador republicano a presentar un proyecto, ¿verdad?, de la Manga Production. Pues ahora me imagino que estarán esperando a ver qué sucede con el proyecto que hay en la Cámara y con el proyecto que hay en esa es la excusa perfecta, y el proyecto en el Senado, y que esa discusión no debería entrar al Senado del Partido Popular hasta que vean por dónde van los tiros. Así que se le hizo fácil, ¿verdad?, poder salir del invento de eso, pero yo creo que desde un principio José Luis Dalmau sabía que eso no iba para ningún lado. Yo creo que fue mucho wishful thinking, mucho bunker mentality, se dejaron llevar por lo que ellos mismos pensaban, lo que era su consejo. No midieron, no buscaron, no comunicaron, no amarraron votos y le explotó en la cara. Y como yo he dicho varias veces ya en este programa, el adversario del Partido Popular en esta década no es el PNP, no es el PIB, no es Victoria Ciudadana, no es Dignidad, no son los candidatos independientes. El adversario del Partido Popular es la irrelevancia. Y honestamente, y lo veo porque nadie cubrió lo que pasó ayer viernes. Usualmente los chismes del Partido Popular le encantan a los medios. Tristemente veo que pasan los días, las semanas, los meses y el Partido Popular se sigue convirtiendo más irrelevante a la realidad del puertorriqueño y la puertorriqueña. Y así, bueno, pues veremos si sobrevive esta década. Y lo otro que te añado es que mira si el liderato de José Luis Dalmau está débil, que ahora la figura que aparece haciéndole frente a los adversarios de José Luis Dalmau no es José Luis Dalmau, es Jorge Colbert Toro. Ya no es la primera vez, tú mencionaste, ¿verdad?, los candidatos que estuvo a la reunión y mencionas como protagonista en estas discusiones a Jorge Colbert Toro, que fue el mismo también que anunció, ¿verdad?, y que de alguna forma se convirtió en el defensor de las propuestas de José Luis Dalmau. Así que así de débil está el liderato de José Luis Dalmau. Tiene que recurrir a la figura de Jorge Colbert Toro para que sea el que le haga frente a sus adversarios internos. Bueno, Jorge, siempre es un placer. Tienes el lunes libre, así que tú y yo volvemos a vernos el próximo jueves. Cuídate mucho. Bueno, pues buen fin de semana y el resto de la semana. Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
información clara y precisa. Conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número 1 en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico. Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en esos momentos. Pedro Pierluisi afirma beneficiarios del Plan Vital reportan estar satisfechos con el servicio. No obstante, reconoce hay quejas al respecto. El derecho al aborto en Puerto Rico hay que respetarlo, así lo afirma secretario de Justicia. El funcionario rechaza 4 de 5 proyectos legislativos sobre la práctica. Detienen a un hombre de 31 años catalogado como uno de los más buscados en el área de Mayagüez. En notas exteriores, Bolivia reporta 62 feminicidios en lo que va de año. La mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 30 años. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:55.